¿Qué opinión tiene de Eteniel Fasser, el metafísico que participó en los libros de la SEP, quien dice que van a hacer una ceremonia con la estrella de 6 picos, invocando el tigre y la estrella de 5 picos? Tú sabes perfectamente lo que opino. Es una mamarrachada, es una estupidez, es un embuste, es un engaño y es una tragedia nacional que no es nueva. Fox tenía sus brujos. Y tenía el tipo este que hacía composiciones, que eran composiciones esotéricas, y tenía toda la gente, los mayas galácticos a su alrededor. Pues una secta de locos, de la que ya narré claramente cómo había sido su historia, si mal no recuerdo, en El retorno de los charlatanes. Y Salinas había tenido a la bruja La Paca, y habían tenido todos, y antes de él estaba Pachita, y esta idea del esoterismo del gobierno mexicano y de su acercamiento a misticismos ridículos y a su rechazo esencial a la ciencia, porque ninguno de ellos tiene la más vaga idea sobre ciencia, no es ninguna novedad. Es la historia, por lo menos de tiempos de Díaz Ordaz para acá, y no sé si antes también. Es decir, siempre México ha estado gobernado por gente que no tiene puta idea del conocimiento científico, de para qué sirve y cómo se usa. Algunos se dejaban asesorar, el actual ni eso. Pero este metafísico es lamentable. ¿Por qué sobre todo es? ¿Por qué más que los otros? Bueno, porque se suponía que Morena iba a acabar con las tradiciones más repugnantes del PRI y el PAN. Que el PRI podía tener a la Paca y el PAN tener a los mayas galácticos y también al Opus Dei, a los Legionarios de Cristo y al Yunque. Pero Morena iba a hacer el cambio de todo esto, iba a ser una época donde finalmente la razón, el conocimiento y la lógica se iban a imponer para establecer una situación en la cual la redistribución de la riqueza se pudiera hacer de una manera en la que no se robaran ese 30% que se robaban los priistas. Digo 30% por decir una cifra, no sé si es 30, 40, 60 o 10, pero de que se robaban porque todos salieron ricos, como están saliendo ricos ahora los morenatos. Entonces, es mucho más lamentable el caso de Morena porque es la repetición de un engaño. Ahora sí vamos a ser diferentes, pero robamos igual. Ahora sí vamos a ser diferentes, pero engañamos igual, simulamos igual. Infringimos las leyes que nosotros mismos proclamamos, promulgamos, legislamos, firmamos en las cámaras legislativas, nos las pasamos por las horcas caudinas, descaradamente ante la gente y riéndonos de ellos, ¿no? Es muy lamentable, es terriblemente lamentable, y es terriblemente lamentable lo que se está viendo en los libros de texto, que vamos a tener una conversación larga en este canal en su momento con una persona que los ha estudiado. Pero este tipo de, por un lado, payasadas, pero por otro lado, negaciones de la ciencia, que es la única que puede mejorar las cosas para la ciudadanía, siempre y cuando se aplique con una visión política sólida, por eso la tienen que aplicar políticos y no científicos, con una visión y con una intención política y con una visión de Estado de la cual carece completamente López Obrador, es lo normal, es más priismo y más panismo, más superstición, más engaño, más falta de debate, más falta de claridad, más falta de democracia, cada vez menos democracia, de hecho, ¿no? Cuando el presidente está atacando a un opositor, y no es que yo esté defendiendo a Xóchitl Gálvez, defiendo su derecho a ser opositora sin ser atacada por el enorme poder que tiene el presidente en México, que además López Obrador ha concentrado más poder del que habitualmente tenían los anteriores presidentes, que ya era excesivo, brutal, de niveles que la gente fuera de México encontraba difícil creerlo, del nivel de cuando Ruiz Cortines venía corriendo con su gente porque tenía una cuestión que hacer a determinada hora y se le hacía tarde, y mientras venían todos caminando por las calles del centro, le dijo Ruiz Cortines, fue el presidente, dos presidentes antes de Díaz Ordaz, a uno de su séquito, ¿qué hora es? Y este se giró y le dijo, la que usted diga, señor presidente. En México así era. Y ahora es peor. Ahora es peor, y ahora el presidente hace precisamente lo que prometió que nunca iba a hacer,
que es tomar partido, alterar la democracia, hackear la democracia, impedir el libre juego de las ideas y plantear abiertamente la decisión de permanecer en el poder con su camarilla a como dé lugar, junto con un rechazo total al conocimiento científico, a los hechos, a los biólogos que dicen que está mal lo que se está haciendo en el Tren Maya, a los ingenieros que dijeron y expertos aeronáuticos que dijeron que el cambio de aeropuerto era una barbaridad, a los que han dicho que se necesita hacer el cambio a las energías sostenibles, a todos, a la Academia Mexicana de Ciencias, que se acaba de pronunciar en contra precisamente de los libros de texto. Todos están mal, a toda la ciencia, a todo el conocimiento los rechaza, porque el pueblo bueno es él. Y cuando un solo personaje es el intérprete del pueblo, tenemos un problema. Así que este misticismo, que además acaba de defender López Obrador, precisamente cuando supervisaba las obras del Tren Maya, es decir, como si supiera de ingeniería para supervisar obras. ¿Tú sabes lo que es un supervisor de obra? Bueno, pues él se va a pasear mirando las obras y les llama supervisar. Y habla del misticismo y de los chaneques y de los seres mitológicos mayas, que son muy hermosos como mitología, pero que si te los tomas en serio tienes un problema. Ya sabes perfectamente, pues, lo que opino de estos charlatanes.